Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Cómo van con el estudio para el parcial? Bien, es bastante, pero bien. Claro que es bastante. Es una materia muy larga. Bueno. Si tienen preguntas, podemos ir explicando algunas cosas si les quedaron sin entender. Y si no, seguiremos adelante. Me dicen ustedes, ¿sí? Estuvieron guiándose por el cuestionario de metabolismo terminal y metabolismo de glúcidos, es decir, de glucólisis. Sí, yo estoy siguiendo todo el cuestionario y leyendo salteado los apuntes. El material que dio usted. Sí, de acuerdo. Bueno, yo les puse que no se olviden de los ejercicios de balance energético. O sea, los que están acá está el cuestionario, y al final del cuestionario está ejercicios de estequiometría y balance energético. Guíense un poco por ahí también, ¿sí? No sé si les resulta muy complicado lo de balance energético cuando se toman distintos compuestos y hay que hacer el cálculo en base a la ruta metabólica donde están ubicados. Supongamos, piruvato. ¿Tienen algo de eso? ¿O alguna pregunta con respecto a balance energético? Ahí tienen varios ejercicios, dependiendo si son de glucólisis. Tienen de glucólisis y de cadena respiratoria. Bueno, si nadie tiene preguntas, acumulen las preguntas para, en todo caso, mandármelas por correo electrónico si es que les quedan, y si no, si están leyendo bien, se tendrían que poder responder en base al material que tienen. La clase pasada estuvimos viendo del metabolismo de los hidratos de carbono, la ruta de las pentosas. Y hemos visto de la ruta de las pentosas lo que hemos llamado la rama oxidativa. Es decir, que estamos eliminando un carbono de la glucosa
para obtener pentosa. Esa es una ruta que es alternativa a la glucólisis y el producto tiene otro destino, lógicamente. Como ruta también es totalmente citoplasmática, es decir, que se produce en el citosol. Y el compuesto que es la coenzima no es el NAD, sino que es el NAD fosfato. Entonces, ¿se ve bien la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Bien, entonces acá tenemos, recuerden que siempre para ingresar a una ruta el compuesto inicial necesita un poquito de energía y en este caso es la glucosa 6-fosfato. El fosfato se le pone a la glucosa para que no se escape de la célula. O sea, es una manera de retener la glucosa en el interior de la célula. Ni bien se hidroliza ese fosfato, la glucosa puede escapar y no sería bueno para la célula que pierde la posibilidad de conseguir energía a partir de la glucosa. Entonces, tenemos glucosa 6-fosfato y tenemos la coenzima. ¿Dónde se va a oxidar? Dijimos que se oxidaba, ya la vimos esta ruta el otro día. Dijimos que se oxidaba el carbono 1 a carboxilo. Es decir, el carbono 1 es un aldehído, va a pasar a ácido. Y la enzima es el NAD-fosfato. Es un NAD, recuerden, que tiene un fosfato más. La parte importante es la nicotinamida, que es lo que vemos acá. Así que, como es un nucleótido, el fosfato está en la ribosa, así que no lo vemos en forma directa, pero se encuentra en la ribosa. Bien, entonces el NAD-fosfato se va a reducir. ¿Dónde se va a reducir? En el carbono que vemos ahí. Entonces se va a modificar la estructura y se va a compensar la carga positiva que tiene el nitrógeno con un electrón del doble enlace y se cambia la ubicación de los dobles enlaces, o por lo menos de estos dos dobles enlaces, que queda uno solo, que es lo que vemos acá. Y aquí quedó entonces el carboxilo. Y de hecho, fíjense que esto es un éster, porque el carbono 1 está unido a el oxidrilo del carbono 5. Y es lo que vemos acá. Esta parte es un éster. Como es un éster cíclico, ¿cómo se llaman los ésteres cíclicos? ¿Se acuerdan ustedes? Es la 6-fosfogluconolactona. Es una lactona. Y acá va a quedar el NAD, fosfato reducido. Y ahí se ven los hidrógenos que reducen al NAD-fosfato. Esa es la primera reacción. La segunda es la hidrólisis de esa lactona
Y entonces queda el carboxilo como ion carboxilato, y el resto de la molécula en forma lineal. O sea, se abre el ciclo. La siguiente reacción es sobre el 6-fosfogluconato. Y si ustedes recuerdan que lo vimos la clase pasada, lo que se oxida en esta segunda oxidación es el carbono 3. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una descarboxilación. Pero, ¿cómo son las descarboxilaciones? Repasen ustedes las descarboxilaciones que las vimos al principio del cuatrimestre. Y había descarboxilación de un alfa-cetoácido o descarboxilación de un beta-cetoácido. ¿Se acuerdan? Bien, y fíjense bien cuáles son las diferencias. Así que, como ustedes ven, el carboxilo queda en forma de ion, y cuando esta posición tiene un carbonilo, es decir, esto es un beta-cetoácido, este es carbono 1, carbono 2, carbono 3. Carbono 3 es el beta. Por lo tanto, tenemos un beta-cetoácido y se puede descarboxilar tranquilamente. Se pierde dióxido de carbono y nos queda una cetosa, que en este caso es la ribulosa 5-fosfato, que por supuesto puede perfectamente transformarse en ribosa o en cualquier otro hidrato de carbono. La ecuación es entonces glucosa 6-fosfato. ¿Por qué necesitamos 2 NAD-fosfatos? Porque eran 2 las oxidaciones. Primero la oxidación del carbono 1, después la oxidación del carbono 3. Y necesitamos agua para hidrolizar la unión que corresponde, y entonces nos queda ribulosa 5-fosfato, NAD-fosfato reducido y dióxido de carbono. En esta reacción se generan entonces 2 moléculas de NAD-fosfato reducidos por cada glucosa 6-fosfato que se oxida en esta ruta. Y esto es muy importante, porque esta ruta no es generadora de energía en forma de ATP. Fíjense que no hemos visto ni una molécula de ATP por acá. Solamente genera lo que se llama poder reductor, y esa es la molécula de la coenzima reducida, que es el NAD-fosfato. Así que eso es lo más importante de esta ruta en su rama oxidativa. Pero después tenemos otra parte, que es la rama no oxidativa. Esta rama no oxidativa lo que permite es la isomerización de la pentosa que se generó. Se puede isomerizar a ribosa, se puede isomerizar a axilulosa, axilosa, por ahí puede intercambiar trozos de molécula y dar una molécula de 3 carbonos y una de 7 entre 2 moléculas de 5. Se intercambian trozos de molécula y obtenemos una molécula extraña, que es la cedoheptulosa,
que tiene 7 carbonos y una molécula de 3 carbonos, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Pero a partir de esta molécula se pueden obtener, por ejemplo, en el caso de la de 7, se puede dividir en una porción de 3 carbonos que se une con la otra molécula de 3 carbonos y da una de 6, y lo que quedó de la de 7, cuando se separó el trozo de 3 carbonos, fue una molécula de 4 carbonos. Y esa molécula de 4 carbonos puede juntarse, por ejemplo, con otra molécula de 5, 4 y 5 son 9, ¿y qué podemos hacer con 9 carbonos? Una molécula de 3 y una de 6. Y ahí obtenemos una fructosa. Todas estas reacciones son muy importantes porque permiten obtener, mediante algunas isomerasas y epimerasas y otras enzimas que se llaman transaldolasas y transcetolasas, podemos obtener azúcares de 3, 4, 5, 6 y hasta 7 carbonos. Y eso es importante, particularmente en los vegetales, pero también en ciertas reacciones del metabolismo animal. En el caso de la transaldolasa, cataliza la transferencia de unidades de 3 carbonos. O sea, 2 moléculas de 5 van a dar una de 3 y una de 7. Siempre tenemos que contar el número de carbonos y ver cómo queda después de la acción de la enzima. La transcetolasa, entonces, saca 2 carbonos de una de 5 y se los coloca a la otra de 5. A la que perdió, vamos a ver que nos quedó una molécula de 3. Y la que ganó, 5 más 2 son 7. Por otro lado, tenemos la posibilidad de la transaldolasa. La transaldolasa trabaja con trozos de 3 carbonos. Entonces, a la de 7 se le retiran 3 carbonos que se juntan con la molécula de 3. 3 más 3 son 6 y tenemos un hidrato de carbono de 6 carbonos y la de 7 quedó en 4, que puede perfectamente actuar en una reacción con una transcetolasa y tomar, la de 4, tomar 2 carbonos a partir de una de 5. Entonces la de 5 queda en 3 y la de 4, al tomar 2, queda en 6. Todos estos intercambios son importantes, son intermediarios de la glucólisis y sobre todo son importantes en la fotosíntesis. Los procesos que vienen en el ciclo de Calvin en la fotosíntesis están precisamente basados en estos tipos de enzimas. Acá tienen todas las reacciones de la ruta de las pentosas, la rama oxidativa y la rama no oxidativa. Esta ruta es muy importante porque genera las pentosas necesarias para los ácidos nucleicos. ¿Me pudieron seguir? Sí, profe, por el momento. Bien, ¿alguna pregunta? No, por el momento está bien, profe. Muy bien.
Entonces, vamos a ver alguna de las reacciones que tenemos en el cuestionario. Con lo del balance energético. ¿Intentaron hacerlas estos ejercicios de balance energético? Yo no pude, profe. Bueno, es importante porque recuerden que siempre hay que tomar una sola molécula del compuesto que está ubicado en el ejercicio. Y después ustedes tienen una serie de valores y ustedes tendrán que marcar el que corresponde. Consideren, acá está aclarado, que tomen el metabolismo aerobio hasta llegar a dióxido de carbono y agua. Bien, piruvato. ¿Cuál es el camino que va a seguir el piruvato? Recuerden, el piruvato ingresa a la mitocondria y sufre una descarboxilación oxidativa. En esa descarboxilación oxidativa se genera la coenzima de la oxidorreducción, que será el NAD. Por lo tanto, ahí ya tenemos que anotar un NAD reducido. Y después, ¿a dónde pasa el piruvato? Pasa a acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, ¿qué es lo que ya sabemos? ¿Qué sucede en el ciclo de Krebs? Se forman 3 NAD y un FAD. Exacto. ¿Y el piruvato dónde va a parar? A dióxido de carbono. Y agua. ¿Agua dónde? Atención que dije ciclo de Krebs. Ah, está bien, no dije nada, perdón. ¿El agua dónde se consigue? En la respiración. En la cadena respiratoria. Cadena respiratoria. Cadena respiratoria, perdón. Porque las coenzimas llevan sus protones y electrones a la cadena respiratoria hasta alcanzar el oxígeno. Y ahí, primero el oxígeno toma los electrones y luego los protones y da agua. Entonces, dijimos que en un ciclo de Krebs, por cada acetilcoenzima A que ingresa, dijimos 3 NAD y un FAD. ¿Y qué más? GTP también tenemos. Y un GTP, exactamente. Ahora, dijimos que el piruvato sufría la descarboxilación oxidativa, por lo tanto se generaba un NAD reducido. Quiere decir que ese NAD reducido va directo a la cadena respiratoria. ¿Y cuánto ATP genera en la cadena respiratoria ese NAD reducido cuando se oxida? Es decir, cuando deja sus protones y electrones en la cadena respiratoria. ¿Cuánto ATP genera? ¿La cadena respiratoria? Sí. Por cada NAD. Por cada NAD reducido que llega a la cadena respiratoria.
¿No era 9 ATP? No. Un NAD, uno solo. Un NAD son 3 ATP. 3 ATP, exactamente. Entonces, si teníamos un NAD reducido de la descarboxilación oxidativa del piruvato, ahí ya tenemos 3 ATP en la cadena respiratoria. Podemos empezar a sumar 3 ATP. Y después tenemos una vuelta por la acetilcoenzima A, una vuelta de ciclo de Krebs. Es decir, tenemos 3 NAD y un FAD. Quiere decir Ahí. que ¿cuántos Perdón. ATP en total? Ahí tendríamos 5 porque FAT tiene 2 y NAD 3 ATP, ¿o no? Sí, pero ¿cuántos ATP, cuántos NADs tenemos en el ciclo de Krebs? 3 NAD. 3 NADs. Entonces son 9 en total. 9 ATP. 9. ¿Y el FAD? Un FAD y son 2 ATP. Bien, en total, ¿cuánto es? Ahí 11. van 11. Pero hay un ATP del GTP. Ahí estamos. Serían Entonces, 12. en total eran, 12 ATP. exacto, les dije, recuerden ese dato porque lo van a necesitar. Quiere decir que este piruvato va a dar por la acetilcoenzima A, una vuelta de ciclo, va a dar 12 ATP. O sea, 12 uniones de alta energía. Y además, ¿cuántas de un NAD reducido que va directo a la cadena respiratoria? Que hay que sumárselos, por supuesto. El NAD de la descarboxilación oxidativa. Escucho. Chicos, es una cuenta muy fácil, ¿eh? Una vuelta de ciclo, ¿cuántos ATP eran? Bueno, traten de hacerlo y me dicen cuánto les da. Una vuelta serían 12, pero no entiendo la pregunta. En total, para 15. un piruvato, en total, para un piruvato, el piruvato entra a la 15. mitocondria y sufre una descarboxilación oxidativa. Por lo tanto, como se oxida y pasa a ser acetilcoenzima A, en esa oxidación y descarboxilación hay un NAD. Y ese NAD, como está dentro de la mitocondria, accede directamente a la cadena respiratoria y va a generar ¿cuántos ATP? Ok, entiendo que 3 más, por lo tanto 15. Exacto, así es. Son 12 por el acetilcoenzima A que recorre el ciclo y 3 por el NAD de la descarboxilación oxidativa. Total 15 y ahí tienen el 15. ¿Está claro cómo hay que hacer el trabajo de balance energético para cada molécula? Sí, profe, nos mareamos un poco, pero sí. Bueno, lo que quiero es que ustedes lo entiendan, ¿sí? Sí, sí, sí. Quiero que lo entiendan, porque eso es lo que ustedes tienen que practicar. Y glicerol fosfato. ¿Qué le pasa al glicerol fosfato? ¿Dónde vimos glicerol fosfato? Piensen en la glucólisis y todo el resto que hemos visto alrededor de la glucólisis.